Estamos junto al doctor hematólogo Juan Ignacio Salomón. Él nos va a contar un poco cuáles son las enfermedades de la sangre, a cuáles hay que prestarle atención, y en esta nota en particular vamos a puntualizar en las trombofilias y en las trombosis. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué ha pasado con el tema trombofilia? Un poco de hace un tiempo a esta parte, como que uno escuchó mucho más esta palabra, un tratamiento de ley de trombofilia y demás. ¿Qué es la trombofilia? Bien, la trombofilia es ese estado de la coagulación donde se produce un trombo o un coágulo en una situación en la cual normalmente no debería ocurrir. Bien, por ejemplo, es ese paciente que se sube a un avión, muy tranquilo, se va de vacaciones, llega a destino, tal vez tuvo suerte y viajó más de 10 horas en avión, altura, compresión, descompresión, y por ejemplo tiene una pierna hinchada. Bien, ese paciente rápidamente hay que buscarle un trastorno, de la coagulación que pueda haber hecho una trombosis en esa zona. No siempre los trastornos de coagulación son asociados a trombofilias. Bien, hay tres cosas que son fundamentales para que se produzca un coágulo. La primera, o por lo menos la más frecuente, es el daño de la pared del vaso que contiene a la sangre. Bien. Y el ejemplo más claro que tenemos los seres humanos, ¿cuál es? El infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular. Se rompe una placa de colesterol, o sea, hubo daño de la pared estructural que contiene la sangre, se expuso colesterol o se expuso, digamos, un material que habitualmente no está expuesto a la sangre, y la coagulación lo primero que hace es se activa a través de las plaquetas, toda cascada de coagulación, y aparece lo que todos los seres humanos tememos, pero lamentablemente es de lo que más frecuentemente nos morimos, y sobre todo acá en la Argentina, que son de eventos cardiovasculares, tanto cardíacos, que son los más frecuentes, como cerebrales, como el accidente cerebrovascular. Lo segundo que pasa, o el segundo agente que uno tiene que tener en cuenta a la hora de pensar en una trombosis, es, por ejemplo, lo que se llama la estasis venosa, que normalmente te lo puedo explicar como que la sangre se estanca. Claro. Ejemplo más claro son las varices. Bien, los pacientes que tienen muchas varices, porque se ha dilatado la pared de esa vena y ya no es continente, son pacientes que la sangre ya no fluye, o sea, no regresa hacia el corazón con la misma velocidad y en la misma forma que lo debe hacer habitualmente, y termina estancándose. Toda sangre que se estanca se coagula. Bien. El tercero de las tres patas que necesitas para hacer una trombosis, o que se habla para que son predisponentes para hacer una trombosis, son las trombofilias. Son los trastornos ya puntualmente de la coagulación, donde el paciente tiene o produce un coágulo en situaciones que no hubo estancamiento de sangre y no hubo ruptura de la pared del endotelio, que es donde se contiene la sangre. Esto hace que nosotros tengamos eventos de coágulos. Los coágulos se producen en las trombofilias puntualmente, y ya cuando hay un trastorno de coagulación, a la inversa de lo que la gente cree, no es que la coagulación le funciona más, sino que es como un auto que no tiene freno. Bien, tal vez la coagulación arrancó por una situación absolutamente normal, y la mayoría de las trombofilias que nosotros estudiamos, sobre todo las trombofilias hereditarias que se van pasando de generación en generación, son alteraciones del freno de la coagulación. O sea, la coagulación arrancó normalmente por una situación que sí debía empezar y no se encontró, digamos, con ese freno, con esa pared que la debe delimitar y decir, bueno, hasta acá llegaste. Entonces ahí se producen los coágulos. ¿Y por qué se la relaciona tanto o a embarazadas o a pérdidas justamente de embarazos? Bien, básicamente es por esto que te explicaba. Alrededor de la semana 11, 10, pero ya, digamos, fundamentalmente en la semana 12 está ya terminado de hacer el sistema de circulación de la placenta, bien, que tiene una cara embrionaria y una cara materna. Bien. En la cara materna, que es la que nosotros podemos estudiar, porque el lado embrionario no lo puede estudiar hasta que no sale el bebé. Bien. En la cara materna se produce varias de estas cosas que hemos hablado. Hay estasis venosa, o sea, la sangre va lento, si bien son arterias, pero van a una velocidad que es mucho menor. Bien. Una de las cosas que también se produce, que es ese intercambio de oxígeno que hay entre la mamá y el bebé, produce alteraciones en la acidez de la sangre que también pueden disparar al sistema de coagulación.
Lesión vascular es muy raro que haya, excepto que haya habido algún traumatismo, que es una cosa rarísima, yo gracias a Dios no lo he visto nunca en mi vida. Y lo que podés tener sí es un trastorno de la coagulación, pero como decíamos hace un rato, necesitas tener el órgano, necesitas esa arteria espiralada ya formada, que es la que está irrigando a la placenta para nutrir a ese embrión. Entonces, cuando las pérdidas embrionarias, por ejemplo, se producen después de la semana 12, había un embrión con latido cardiofetal, o sea, un embrión viable, y el embarazo se pierde, y sobre todo si es en forma reiterada, porque lamentablemente una sola pérdida no tenemos indicación de estudiarla para trombofilia. Es importante que el obstetra ya empiece a tener en cuenta que puede llegar a ser un trastorno trombofílico. Después, nosotros los hematólogos estudiamos a los pacientes y la verdad es que encontrás un 50-50, no todas las pacientes que pierden tienen trombofilia. Y también me ha pasado al revés, como charlábamos recién fuera de cámara, que me he encontrado trombofilias de pacientes que tienen 4 o 5 y que nunca tuvieron ningún problema obstétrico. Lo importante es consultar a un profesional. ¿A usted a dónde lo encontramos? En la calle Entre Ríos 121 y el teléfono para turnos es 2604-800935, y a los pacientes que tienen OSEP y que quieren verme pueden ir a la delegación. Ahí, bueno, por supuesto que sin cargo y no necesitan más que una pequeña derivación o hasta buscarme a mí en la delegación. Pregunten por el doctor Salomón y yo siempre un lugarcito les hago. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. De nada, gracias a ustedes.